del señor Gautama. ¿Qué es lo que saben ustedes del señor Gautama? Algo, díganme. Que es el señor del mundo. Que es el señor del mundo. ¿Y qué significará que es el señor del mundo? Es el que está a cargo ahora de la evolución de todo el planeta. Es el que da la radiación para todos los habitantes de la Tierra. Podemos decir, es la máxima autoridad dentro de la jerarquía espiritual de la Tierra. Bien, ¿qué más sabe? Lo que sea, ¿eh? Que es el que quiso saber por qué era el sufrimiento de la humanidad, ¿no? Que empezó a hacer a vivir el dolor de la gente, por qué la gente enfermaba, por qué la gente sufría. Él quiso averiguar por qué la gente sufría, pero qué interesante. Bien, ahí nos estamos yendo al meollo del asunto. Bien, ¿y alguien recuerda cómo fue, qué fue lo que lo motivó a él a querer saber por qué el ser humano sufría? Veamos, Paola. Porque él era un príncipe, Sí, que conocía solamente la perfección, pero al darse cuenta de que la realidad de él no era la realidad del mundo, ¿no? de los demás de su pueblo, ahí es donde se le despierta esa chispa de por qué la gente sufre o si hay alguna solución para dejar de sufrir. tú dices, la realidad de él no era la realidad del mundo. ¿Y la realidad que él estaba viviendo era real? No. Era una ilusión. Ok, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Alguien mencionó que él era un príncipe? ¿Alguien quiere contar un poquito cómo fueron sus inicios, sus primeros años, su juventud? Sí, tú. A él le ocultaban todas las cosas negativas de la vida. Por ejemplo, él solamente veía gente joven, si la gente ya avanzaba en edad, ya la retiraban de su entorno. Piensa en algo. Piensa que esto lo está escuchando gente que no sabe nada del asunto. Entonces tenemos que comenzar la historia, el cuento, desde el inicio, para que la gente entienda de qué estamos hablando, cómo es que él no sabía nada del sufrimiento del mundo. Él vivió prácticamente encerrado en palacio. ¿Él quién es? Gautama Buda. Bien. Siddhartha Gautama. Desde que nació no salió de palacio por orden de sus padres. Su padre había recibido la información de alguien sabio que le había indicado que él iba a dedicarse al misticismo. En algún momento su hijo iba a dedicarse al misticismo y no eran los planes, los objetivos de su padre. Entonces él quiso alejar de esa posibilidad a Siddhartha Gautama. Por lo tanto, bastante bien. Primero que nada, Gautama Buda no se llamaba Buda. Él se llamaba Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. ¿Bien? Y era hijo del rey de un reino que era el reino de los Sakyas. Y vivía en la capital de ese reino que se llamaba Kapilavastu. Como bien, recuérdame tu nombre. Lucila. Como Lucila lo explicaba, cuando era muy pequeñito, Siddhartha Gautama apenas había nacido, un sabio llamado Asita quiso ir a ver al niño. Este sabio era como el maestro de la familia. Y hacía muchos años que estaba desaparecido. Nadie sabía dónde andaba. Se había ido a meditar a los Himalayas. Y apareció después del nacimiento de Siddhartha Gautama y cuando vio al niño lo revisó y vio que tenía todas las señales de un futuro Buda. Que ya vamos a hablar de qué es un Buda. Y predijo que el niño, si se dedicaba a la vivencia interna o tomaba el sendero espiritual, se iba a convertir en un Buda, en un iluminado, iba a ser un rey espiritual. Pero que si se dedicaba a la vida del mundo, iba a ser el rey más poderoso del mundo. Y el padre del niño, el rey, se llamaba Suddhodana Gautama. Adivinen qué quería.
¿Qué quería? ¿Que el hijo fuera un iluminado, un sabio? Un rey más poderoso. O el rey más, quería que el hijo fuera el rey más poderoso. Entonces, para evitar que el hijo se dedicara a la vida espiritual, lo encerró, entre comillas, ¿no? No en un palacio, en 3 palacios. En un complejo de 3 palacios, donde todo era hermoso, la gente era bella. Si había alguien que estaba con una apariencia de enfermedad, lo sacaban del palacio hasta que se curara, para que Siddhartha Gautama no viera nada que fuera inferior a la perfección. ¿Qué les parece? Pero eso no es muy diferente a la vida que pueden tener algunas personas hoy en día cuando viven en una burbuja, ¿no? Cuando viven, por ejemplo, en barrios, en determinados barrios pitucos, le diríamos aquí, barrios pitucos de las ciudades, incluso en condominios con seguridad, y ni salen de ahí. Y no salen del barrio pituco. Y donde no hay ni gente pidiendo, ellos no ven gente pidiendo en las calles. Si alguien se enferma, viene la ambulancia y se lo lleva a un hospital que es como un hotel, el hospital. ¿Han visto esos hospitales que son como un hotel? Que incluso cuando los familiares van a visitar al paciente, tienen su cama de hotel y tienen su menú para pedir al restaurante lo que quieran. Y hay televisor, cable, diario, de todo. Bien. Entonces, y todo está aparentemente casi perfecto. ¿Sí? Bien. Así más todavía vivía Siddhartha Gautama en su palacio en Kapilavastu. ¿Y qué fue lo que lo motivó a él a salir de eso y a buscar la causa del sufrimiento? O sea, ¿cuál fue la nota de paso? Vamos a ver, Olenka. Que vio a un anciano y a un un moribundo. Si ahí en el palacio no había... Él tenía un amigo dentro del palacio que era su sirviente, sí, y lo convence para que lo llevara afuera, porque como ya era grande empezó a sospechar que pasaba algo. Fue así. Él en realidad ya estaba grande, tenía como 28 años. 28 años. Y no había salido nunca a la calle, no había salido nunca del barrio privado, del condominio, del barrio pituco, ¿entienden? Entonces ya en un momento le dijo, bueno, al padre, papá, déjame salir a la calle, quiero ver el mundo. Me imagino que se sospecharía que el mundo no sería así tan perfecto como el lugar donde él vivía. Y finalmente salió. Y cuando salió, el papá había preparado todo para que los barrios aledaños, el resto de la ciudad, se pareciera más o menos al palacio. ¿Sí? Pero como dice el refrán, no se puede tapar el sol con una mano. Y entonces, ¿qué fue lo que vio en esa salida de Kapilavastu, en esa primera salida del palacio, Siddhartha Gautama? ¿Qué fue lo que vio? Creo que a un anciano o un féretro. Vio 4 cosas, tuvo 4 encuentros. Uno fue con un anciano. Un anciano. ¿Qué más? Un féretro, que alguien había muerto. Un desencarnado. ¿Qué más? Un mendigo. No. Un enfermo. ¿Y qué más? Y un renunciante. Muy bien. Él cuando salió vio, primero que nada vio un enfermo, una persona con dolores, ¿sí? Pero no piensen ustedes que lo vio en un hospital, se metió en un hospital. No, en esa época no había hospitales. Era como cuando, es que en nuestras ciudades casi no vemos eso. En la India todavía se ve. Pero él así, andando por la calle, con su cortejo real,
se encontró con esta persona doliente en medio de la calle, abandonada probablemente, quejándose, lamentándose. Y le preguntó a su amigo, que era su cochero, el que guiaba el coche, que se llamaba Channa, le dijo: Channa, ¿qué le pasa a ese hombre? Que se está quejando, ¿sí? Que se está retorciendo, tal vez hasta tenía alguna malformación, no lo sabemos. Y Channa le dijo: ese señor está enfermo. ¿Y qué es la enfermedad? Y Channa se lo explicó. Y Siddhartha Gautama le preguntó a Channa: ¿y todo el mundo se enferma? Y dice: al menos una vez en la vida, todo el mundo padece una apariencia de enfermedad. Y eso ya le empezó a preocupar a Gautama. Siguió avanzando el cortejo y vieron a un anciano, vio un hombre anciano, encorvado, todo arrugado, probablemente sin cabello, canoso, caminando a duras penas con un bastón. Y le dijo: ¿y ese hombre qué le pasa que está así? Y Channa le dijo: es un anciano. ¿Y qué es un anciano? Y así Channa le explicó a Siddhartha que era la vejez y los dolores que vienen con la vejez. Y ya se empezó a preocupar más. Dice: ¿y todo el mundo pasa por eso? Y sí, todo el mundo algún día llega a ese punto. ¡Wow! Y finalmente ve pasar un cortejo fúnebre con el muertito, con el desencarnado, duro, en la vara en la que lo estaban llevando. Y pregunta Siddhartha Gautama a Channa: Channa, ¿y ese hombre qué le pasa que está ahí duro como una estatua y está tan pálido? Ese hombre que lo están llevando. Que está muerto, está desencarnado. Entonces, y Gautama le explica: bueno, ¿y qué es eso de estar muerto? Y ahí se entera Siddhartha Gautama de que era la muerte. Estaba ya tan preocupado, tan angustiado, Gautama, que le pide a Channa que regrese con el cortejo fúnebre a palacio. Ya no quería ver más nada. Pero en el camino se encontró, como bien dice Luis, con un renunciante, con un hombre que estaba meditando debajo de un árbol. Y lo vio Siddhartha tan tranquilo, relajado, en paz, a este hombre, que dijo: ¿y este hombre que está tan tranquilo después de todo lo que uno ve aquí afuera del palacio, ¿sí? De tanto dolor, cómo este hombre está tan tranquilo? Y Channa le dice que él se dedica, ha renunciado a la vida del mundo y ha encontrado la paz. Bien. Entonces, así es que Gautama se encuentra. ¿Qué es lo primero con la que él se encuentra cuando sale del palacio? El enfermo. Con el enfermo se encontró. Sí, pero el enfermo, el viejo, el desencarnado, ¿qué son? ¿Con qué se enfrenta? Con la realidad cotidiana de la vida. ¿Qué aspecto? Sufrimiento. Con el sufrimiento. Él descubre ahí el sufrimiento. Y por ahí empieza la enseñanza del Buda. Cuando él se enfrenta con el sufrimiento, entonces, ¿qué decide hacer? Irse por el camino espiritual. Me lo dijiste vos al principio. El camino de la verdad, de buscar de cómo ¿Busca qué cosa? buscar la luz, acabar con el sufrimiento de la O humanidad. que él decide buscar cómo acabar con el sufrimiento. Pero para acabar con el sufrimiento, ¿qué hay que encontrar del sufrimiento? El origen, exactamente, hay que buscarle la causa. Y él decide salir del palacio y dedicar el resto de su vida a buscar la causa o el origen del sufrimiento, que es el segundo punto de su enseñanza.
Vamos. ¿Y por qué él sale a buscar la causa o el origen del sufrimiento? O sea, ¿para qué? Para dejar de sufrir. ¿Por qué? Porque si uno descubre cuál es la causa del sufrimiento, ¿qué puede hacer? Lo comparte con todos. No, pero antes de compartirla con todo, ¿qué vas a ver? Ah, miren, encontré la causa del sufrimiento. La publicamos en el periódico. ¿Acabas qué? Acaba con el sufrimiento. Pero para acabar con el sufrimiento, ¿con qué tienes que acabar? Con la causa primero. Tienes que eliminar la causa del sufrimiento. Y para poder eliminar esa causa del sufrimiento, ¿qué hace falta? Saber, conocer. ¿Saber qué? Conocer por qué viene ese sufrimiento, ¿no? Darnos cuenta de qué nos está causando el sufrimiento. Bien, y al darte cuenta qué es lo que está causando el sufrimiento, ¿qué haces? Te liberes de él. Lo eliminas de tu vida. Esa causa la sacas de tu vida. La sacas de tu vida, pero tienes que saber cómo, exactamente cómo sacar o eliminar ese sufrimiento, esa causa del sufrimiento. Eso es la enseñanza del Buda. Esas son las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades son un método lógico, razonable, para acabar con cualquier apariencia negativa, para resolver cualquier situación. Es el mismo planteamiento a través del cual una persona se libera, por ejemplo, de una apariencia de dolor o de enfermedad. Para liberarse de una apariencia de enfermedad, ¿qué es lo primero? Darnos cuenta de qué. De lo que estamos padeciendo. Primero tiene que darte cuenta que hay algo que no está funcionando bien. ¿Verdad? Y no negarlo. O sea, no se trata de decir, no, me duele, evadirme, mirar para otro lado o evadir, no, o no les ha pasado nunca, que hay algo que no está funcionando y lo evaden. Porque normalmente cuando usted toma conciencia de que hay algo en el cuerpo que no está funcionando bien, ¿qué hace uno? Se preocupa, ¿Va a dónde? Al doctor. Va del médico, exacto, va del médico. ¿Por qué? Porque el médico, ¿qué va a hacer? Te va a analizar, va a estudiar qué es lo que te está generando el malestar. Y va a encontrar entonces, ¿qué cosa? Va a buscar y encontrar la causa del dolor o la causa de esos síntomas molestos que te estén afectando. Esa es la segunda causa. La primera noble verdad es tomar conciencia del sufrimiento. La segunda es buscar la causa. ¿Bien? Entonces el médico, una vez que hace el estudio y encuentra la causa de esa apariencia de enfermedad, dolencia o dolor, ¿qué hace? Te da la solución, la respuesta. Aplica tratamiento. Exactamente, aplica el tratamiento. Que puede ser darte una medicina, o puede ser, en el caso de un odontólogo, supongamos, tienes un dolor en la muela, le quito poder, ¿no? Pero una persona tiene un dolor en la muela, el odontólogo revisa, si encuentra que hay una caries, ¿qué hace? ¿El tratamiento cuál es? Elimina la caries, ¿sí? Y si elimina la causa del dolor o la causa del padecimiento, ¿qué ocurre? Se recupera. Se recupera la salud. Es así de sencillo. Si ustedes lo entienden, ustedes no necesitan memorizar ni las 4 nobles verdades ni el noble octuple sendero. Si ustedes entienden de qué va esto y cuán lógico es, no se les va a olvidar nunca. ¿Por qué? Porque todo se deduce. Un punto se deduce a partir del otro.
¿Me siguen de lo que estamos hablando? Y esto no es un planteamiento que el señor Gautama hizo imaginando, bueno, a ver, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo le voy a explicar a la gente el modo de liberarse del sufrimiento? No, él lo que hizo es explicarle a la gente lo que él había hecho. Y lo que él había hecho era algo completamente razonable, lógico. Porque lo había vivenciado. Lo vivenció y eso lo hizo más práctico. Por supuesto, lo había vivido, lo había experimentado y a partir de su experiencia explicó qué hacer. Pero además lo que hizo fue completamente lógico. Entonces, las 4 nobles verdades, ¿cuáles son? La primera es el sufrimiento. Ahora, ese sufrimiento existe por sí mismo. No existe por sí mismo. ¿Por qué? Tiene una causa. Porque tiene una causa, exactamente. Lo que quiere decir que el sufrimiento es una apariencia, es una ilusión creada a partir de la generación de las causas que hacen que el sufrimiento surja. ¿Sí? Bien, entonces la segunda noble verdad es la causa del sufrimiento. La tercera noble verdad es la liberación del sufrimiento. Y la cuarta noble verdad, La causa y la finalidad. ¿Cómo eliminarlo? como la forma de liberarse del sufrimiento. Recuérdenselo así. El sufrimiento tiene una causa. Para liberarse del sufrimiento hay que aplicar la forma de liberarse del sufrimiento. ¿Vamos? El sufrimiento tiene una causa. Para liberarse del sufrimiento hay que aplicar la forma de liberarse del sufrimiento. Una apariencia de enfermedad tiene una causa. Para liberarte de la enfermedad tienes que aplicar el tratamiento. Punto. Es lo mismo. ¿Entienden que esto no hay que memorizarlo? Lo que hay que hacer es entenderlo. ¿Sí? Y así es todo. Por eso esto es una fórmula para resolver cualquier apariencia de problema en tu vida o en la de los demás. Preguntas hasta aquí si las tienen. Si no, pregunto yo. Hay un principio universal que está implícito en las 4 nobles verdades. La ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es el efecto de una causa. De una causa, muy bien. ¿Y qué más? Y si tú te miras las causas, ya no tienes el efecto. Por lo tanto, la liberación del sufrimiento Depende de uno. también es que, tú dijiste, el sufrimiento es el efecto de una causa. Y la liberación del sufrimiento también es el efecto de aplicar la forma de liberarse del sufrimiento. Entonces, efecto, causa. Efecto, causa. ¿Vamos? Ok, bien. ¿Les gustó? Sí. Vamos entonces a avanzar. El planteamiento es, ya lo dijimos, el mismo que tiene cualquier paciente, cualquier persona inteligente que se da cuenta de que algo en su cuerpo no está funcionando bien. Si siente un dolor o tiene algún malestar, va al médico, porque el médico va, a través de los estudios, a descubrir la causa. Pone en práctica el tratamiento que el médico le aplica o le da, o puede ser que el mismo médico, si se trata de una operación, el tratamiento es el médico en este caso, y no la propia persona, el que
le aplica el tratamiento y si se aplica el tratamiento, la persona recupera su salud, se libera de ese malestar. Bien, vamos a ver. ¿En qué aspectos de la vida o en qué situaciones de la vida podemos observar o encontrarnos con sufrimiento? Los 4 cuerpos inferiores. Vamos a empezar por el físico, por el sufrimiento o el dolor físico. ¿En qué momentos de la vida hay Enfermedad. cuando hay apariencias de enfermedad, hay dolor o sufrimiento? ¿Qué más? La vejez. Cuando hay vejez, bien, ¿qué más? Cuando hay carencias también a nivel físico. Puede ser que cuando haya carencias, si la persona no tiene para comer, por ejemplo, entonces cuando no tenemos lo que necesitamos. Ahora, no solamente cuando no tenemos lo que necesitamos físicamente, cuando no tenemos lo que deseamos. Ah, ok. Ahora, quiero que distingamos algo. Hay un sufrimiento físico, que más que sufrimiento es dolor, que puede ser producto de una apariencia de enfermedad, de la vejez. Tengo Sí. una pregunta. Dime. Sí, a Olenka. El señor Gautama, cuando era príncipe, tenía todo. O sea, no tenía sufrimiento ni dolor, y entiendo que tampoco nunca se enfermó, ni Ajá. tampoco vio morir a nadie, ni tampoco veía gente anciana. Sí. Entonces, técnicamente, él tendría que haber estado feliz, porque vivía la parte positiva de la vida, ¿no? Sí. Pero sin embargo, cuando vio lo negativo, ahí recién descubrió de que la gente sufría. Entonces, para realmente nosotros llegar a la iluminación, necesitamos el sufrimiento, o sea, llegar a la parte positiva mediante el sufrimiento, ¿no? Porque Mira, técnicamente Olenka, Gautama estaba feliz. sí, Entonces, gracias por tu pregunta, Olenka. entonces eso me surgió cuando Sí. dijiste, hablaron al inicio que Ok. no vivía en un mundo real, pero la realidad de él era distinta, pero tampoco era realidad. Bien. Entonces, ¿no? Gracias, Olenka, por tu pregunta. Yo les pregunto, ¿a ustedes les parece creíble que una persona llega a los 28 años sin siquiera intelectualmente saber que existe la muerte o la enfermedad? No. El Buda, para esa época, ya de niño, había estudiado todos los Vedas, todos los libros sagrados de la India. Él intelectualmente era un sabio, una persona conocedora, o sea, el conocimiento intelectual lo tenía. Si se había leído los Vedas, probablemente el Mahabharata y todas las grandes epopeyas y obras clásicas de la India, él intelectualmente tiene que haber sabido que la apariencia de muerte o la desencarnación o la enfermedad existía, pero nunca había tenido contacto directo con eso. ¿Comprenden? Bien. Ahora esto no les tiene que parecer muy extraño a ustedes. ¿Cuánta gente busca la metafísica o busca una vivencia interna después de haber pasado personalmente por una situación de sufrimiento? Buscando la causa y la forma de eliminar la causa de ese sufrimiento. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Han perdido uno de los padres, la pareja, el hijo, o se han divorciado después de un fracaso a nivel afectivo o emocional, o una ruina económica, o falta de trabajo, o incluso otro tipo de circunstancias. Muchas personas toman la vivencia interna cuando en la vida se enfrentan personalmente
al dolor o a la apariencia de sufrimiento. Y eso hace que le busquen el sentido a la vida misma. ¿Sí? ¿Para qué estoy vivo? O sea, si la vida es todo es sufrimiento. ¿Por qué? La persona se da cuenta, a ver, le han dedicado años de su vida a algo. Un negocio, una pareja, o un trabajo, o han alimentado, obviamente, han tenido una hermosa relación con alguien o con un grupo familiar, y de pronto eso desaparece. Y se dan cuenta de que eso es ¿qué? Impermanente. Entonces dice, ¿y para qué estoy vivo? Y empiezan a buscarle el sentido a la vida. ¿Qué es lo que están buscando en realidad? Están buscando liberarse ¿de qué? Del sufrimiento. Incluso hay más. Hay personas que no han pasado por ninguna de estas pérdidas. Personas que viven como el señor Gautama en Kapilavastu. Viven en su barrio pituco o en su condominio una vida ideal con una hermosa familia, con una pareja que aman y los quieren, con éxito profesional, con éxito económico, y sin embargo llegan a un momento de su vida y encuentran que a pesar de todo eso, no son felices. Porque no les llena, o sea, lo pueden tener todo, pero no se sienten vacíos. Hay un sufrimiento que es interno, que parece ser parte de la vida misma, pero la persona dice, a ver, ¿y por qué a pesar de todo lo que tengo, sigo insatisfecho? Quiere decir que la felicidad no depende ni me la da todo esto que tengo. Y eso los motiva a buscar liberarse de cuál es la causa de este sufrimiento y cuál es la razón de ser de la vida. Son dos preguntas que prácticamente obtendrán respuesta en una misma dirección. No sé si esto, Olenka, te cierra o responde la pregunta que hacías. Sí, ahora, tenía una duda. Decías, cuando tienen todo, a veces también hay algo que se sienten vacíos. Entonces, cuando decimos en meditaciones, yo camino por el sendero de los ángeles, entonces, ¿qué es caminar por el sendero de los ángeles? No solamente es tener todo, o sea, la familia, lo material y todo, sino ese algo que te llena, ¿no? No sé. Pero esa persona que se siente vacía, a pesar de que tiene externamente todo, eso también es sufrimiento. Uh-huh. No sé si eso alguna vez les ha pasado en la vida o no. Entonces, ¿qué sería caminar por el Están sendero mudos. de los ángeles? ¿Eh? Caminar por el sendero de los ángeles, o sea, para allá no estar ni triste ni vacío. A ver, hacia ahí estamos yendo con el tema. Uh-huh. A esa liberación del sufrimiento. Porque si no, si el sendero de los ángeles te va a resolver todas las necesidades externas, pero igualmente va a seguir dentro vacío, ¿te ha liberado del sufrimiento? No. Entonces el sendero de los ángeles no sirve para nada. Uh-huh. O el sendero de los ángeles incluye el liberarte de todo, o es igual que nada. Igual que nada no, pero es solamente un parche. ¿Vamos? Bien. Entonces, volviendo, estábamos en el tema del sufrimiento. Así vimos que hay sufrimiento físico, que puede ser cuando yo no me acuerdo, no sé, alguno de ustedes se acuerda, pero yo me imagino que salir por un huequito tan chiquito debe ser mínimamente incómodo. Y te agarran a palos. Y te dan un chirro en la cola y luego los primeros años estar en un cuerpito que no se puede mover a voluntad,
debe ser mínimamente incómodo, ¿no? Bien. Entonces, cuando hay apariencias de enfermedad, ante la vejez, o también la desencarnación, tampoco sé, yo no me acuerdo, si en otra vida acaso, si la reencarnación existe y uno desencarnó, yo no me acuerdo si eso dolerá o no dolerá, pero podemos imaginar, ¿no? Que algún dolor puede haber. Después también hay un sufrimiento, ya no es dolor físico, es psicológico. Estar con gente que te cae mal, o en una situación desagradable, como decirte a la hora de la salida del trabajo, te subís al autobús o a la combi y hay gente que huele mal y te tenés que comer media hora de viaje con gente que huele mal porque viene de hacer un trabajo a lo mejor físico, duro, ¿bien? Es incómodo. O cuando nos tenemos que separar de algo que deseamos, o deseamos a alguien y esa persona nos rechaza. ¿Es lindo eso? Eso genera sufrimiento, ¿verdad? Bien. También cuando carecemos de lo que deseamos, cuando no tenemos lo que deseamos, y hay un tipo de dolor o sufrimiento que es al que nos estábamos refiriendo inmediatamente antes, que es ese sufrimiento existencial. Cuando aparentemente lo tenemos todo y sin embargo nos sentimos vacíos y hay una sensación de que nos falta algo. Vamos. Es un tipo muy sutil de sufrimiento, pero a ese sufrimiento también hay que encontrarle la causa y también hay que liberarse de ese. ¿Sí? Bien. Entonces son diferentes niveles. Hay un dolor físico, un sufrimiento físico. El Buda lo describe así cuando explica las 4 nobles verdades. Dice, cuando se nace, ¿quieren que lo leamos? Sí. Cuando se nace, se envejece, se padecen enfermedades y se muere, se sufre. Asociarse con lo que no agrada, separarse de lo que se desea, no tener lo que se desea, causa sufrimiento. Que es básicamente esto producido por el apego. El apego produce ese sufrimiento. ¿Sí? Estoy apegado a esto, pero a esto que me gusta, pero entonces, si estoy apegado a esto que me gusta, rechazo aquello que no me gusta. ¿Sí? A eso se refiere con asociarse con lo que no se agrada. Y por último, el apego a la personalidad es sufrimiento. O sea, vivir solamente para la personalidad hace que la persona, aunque no sufra dolores físicos, ni sufra por el apego, sin embargo, tenga esa sensación de vacío de la que hablamos. Con la personalidad exitosa, famosa, rica y demás, no alcanza. ¿Sí? Ok. Es como en la rueda de la vida, los famosos. Exactamente, los famosos, que es el mundo de los semidevas, que son los ricos, famosos y poderosos, se encuentran en esa situación. Tienen todo y sin embargo no son felices. Bien, vamos entonces a la causa del sufrimiento. ¿Cuál creen ustedes que será la causa del sufrimiento? ¿Qué fue lo que descubrió el Buda? La causa del sufrimiento es el apego. El apego. Bien, vamos a ver qué fue lo que dijo el Gautama, supuestamente, en este primer discurso. ¿Quieren que lo leamos? Sí. La causa del sufrimiento es el deseo que produce el estar encarnado, que acompañado con placer y pasión encuentra siempre nuevas satisfacciones, sea aquí o allá, a saber, el deseo por los placeres que dan los sentidos,
O sea, el deseo por las cosas materiales. Segundo, el deseo por la existencia, que puede ser el deseo de llegar a hacer esto o de llegar a hacer lo otro, el deseo de ser rico, de ser famoso, puede generar sufrimiento. ¿Por qué? Porque mientras no lo conseguís, No eres feliz. hay una ansiedad. Y una vez que lo conseguiste, Ya no te motiva. puede haber miedo a perderlo, pues estás apegado. Y aunque no tengas miedo a perderlo, digamos que el deseo de tu vida era ser rico, tener una super casa. Hay un momento donde va a haber conflicto. ¿Cuándo? Cuando yo lo tengo. ¿Cuándo qué? Cuando lo tienes, por ejemplo, consigues tu sueño, lo que te ha motivado de repente a esforzarte en la vida. Sí. Pero cuando ya lo tienes, implícitamente acabas de perder tu meta o tu motivación también. Bueno, pero supongamos que te gusta, estás feliz y lo estás disfrutando a plenitud. Querías tener tu mansión o querías tener una pareja, fantástico, y te la disfrutaste. 10, 20, 30, 50 años. Va a haber un momento de crisis. ¿Cuándo? Tienes miedo a perderlo. Quizás en Y un digamos que no tenés miedo a perderlo porque esa persona, vos ves que te adora también, o la casa es tuya y no tenés miedo a perder. ¿Por qué la voy a perder si es mía? Porque ya se pasó eso, lo que quería, ahora quiero otra cosa. ¿O no? ¿O no? Miren, el otro día Matt Damon, ¿saben quién es Matt Damon? Sí. Un actor, actor famosísimo que ahora en la última película que acaban de hacer sobre la Odisea de Nolan, él representa el personaje de Odiseo o de Ulises, ¿sí? Y él lleva 20 años casado con la misma mujer y dice que la ama más que el primer día, que es el amor de su vida, y él no está, por lo que él dice, ¿no? Él no anda buscando otra mujer. Está feliz, él con su mujer y su mujer con él. A nadie se le ocurre algo. Hay un momento donde eso va a ser un conflicto. La rutina, cuando se aburre. No, puede ser, pero puede no ser. Cuando tengas que desencarnar también. Cuando desencarne, gente, porque la casa no te la vas a llevar. La pareja tampoco te la vas a llevar. No sabes si desencarnas vos antes o la persona. ¿Nunca lo pensaron a eso? Que el apego en un momento va a hacer que, mientras el apego está satisfecho, no es un conflicto. El tema es cuando ese deseo personal no se pueda satisfacer. El apego sí se va a volver un problema. ¿Ustedes viven pensando en eso? ¿Viven atentos a eso o no? No. Ok, bien. O sea que les estoy metiendo hoy en día el dedo en la llaga. Nunca habían pensado que eso que ustedes tanto quieren y que tanto disfrutan, o esa persona o esas personas, un día o ellas los van a dejar a ustedes o ustedes van a dejarlos a ellas. Y no porque no estoy hablando de una separación o de un divorcio, que también es una posibilidad. Estoy hablando que a más tardar el día que ustedes dejen el plano, incluso si ascienden, porque hasta si ascienden, se van. No va a haber ya no la van a ver a esa persona todos los días, no van a comer, no van a almorzar todos los días. Lo mismo va a pasar con la casa o el auto o la joya. Porque todo eso es impermanente. Tiene inicio y tiene final.
Sí, Paula. Consulta. Yo siempre he tenido miedo a perder el conocimiento. Ajá. ¿Es real o si me llevo? ¿A qué te refieres con perder el conocimiento? Por ejemplo, de que si mañana otra vez reinicio la temporada de vida, desencarno. ¡Ah! ¿Cómo regreso a donde ya estaba? Desencarnar y volver a Desencarnar, encarnar olvidándote de todo. Exacto. Pero claro, imagínate el fastidio Que de de tener volver a que estudiar, volver a sí. ir a la escuela. A estudiar todo otra vez. Y eso, por eso hay gente que se aburre en la escuela y se fastidia. Y no hablo de la gente que no le interesa aprender nada, sino las personas que teniendo un grado de inteligencia, sienten como que no encuentran motivación en eso. ¿Por qué? No encuentran motivación en eso porque ya lo han estudiado tantas veces en vidas anteriores que tenés que volver a repasar lo mismo. Es un aburrimiento total. Paramahansa lo dice en su libro, ¿no? Porque él sí se acordó. Paramahansa Yogananda lo dice en su libro. Paramahansa detestaba la escuela. Sí. Y que su cuerpo de bebé no le respondía. Y él tenía reminiscencias de sus vidas antes, de su ser interno, y sentía la limitación que significaba volver a meterse en un cuerpito. Y como estudiante en el colegio era de terror. Krishnamurti igual. Krishnamurti creía en la escuela que era estúpido. Porque mientras el profesor estaba dando clases de matemática o de lengua, él miraba absorto la naturaleza por la ventana y no le prestaba atención a nada. Y para peor, en esa época, a los malos estudiantes les pegaban. Así que le daban cachetada y le pegaban, imagínense. El rechazo que habrá tenido a ir a la escuela. Sufrimiento también, ¿no? ¿Eh? Sufrimiento también. Pero ¿qué ahí, ¿no? pasaba? Él había sido en vidas anteriores un sabio en muchas, incluso en miles de años atrás, había sido hasta, ¿cómo se llama? Decano en universidades. Ser un sabio durante muchas vidas. Por eso se aburría en la escuela. Intentó él, entre comillas, o intentaron que ingresara a diversas universidades y siempre lo bochaban en los exámenes. Me imagino que es porque no estudiaba, no le interesaba en absoluto. Bien, entonces, y el deseo por la no existencia, que es ya el deseo autodestructivo. Vamos a avanzar entonces con esto. Ahora, el señor Gautama, más adelante ya profundizando, ahonda que en realidad el apego, el deseo egoísta y el apego surgen a partir de la ignorancia. En realidad la causa del sufrimiento, la causa última del sufrimiento, no es solo el deseo egoísta que conduce al apego, sino que es la ignorancia o la inconsciencia que nos lleva a tener deseos egoístas y apegarnos. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Podemos leer? ¿Quieren? La primera causa del sufrimiento es la ignorancia, que da origen a los deseos egoístas, a los apegos y a los rechazos. Bien, ¿qué creen que ignorar qué cosas produce sufrimiento? Ignorar las 7 leyes universales. Muy bien, ignorar los principios universales. ¿Por qué? Porque según cada ley, Por ejemplo, es si diferente. ignoras el principio del mentalismo, ¿qué pasa? Claro, empiezas a tener tus pensamientos desordenados, crees que todo está mal y no ¿Y sabes. eso qué ocurre? Y ¿Qué eso trae te como Te resultado? va a generar un efecto negativo. Surgen problemas porque Produces. los estás generando con tu pensamiento, tu sentimiento. Bien, entonces, por ejemplo, la ignorancia, ignora los 7 principios universales. Cuando se ignora el principio del mentalismo, ¿qué pasa? Se piensa, se siente y se habla negativo. ¿Y qué es lo que se manifiesta en la vida? Caos.
todo eso negativo que estás pensando o hablando. Bien. Ignorar el principio de causa y efecto se hace sufrir a los demás. Y haciendo sufrir a los demás, ¿qué pasa? Se te regresa. Estás trayendo sobre vos lo mismo que le estás haciendo a los demás. Bien. Por ignorar el principio de vibración, la gente se conecta con lo negativo y lo atrae. Como les decía al principio de la actividad, cuando se visten de colores oscuros o andan en casas mal iluminadas y sucias, esa persona, aunque haya estudiado el principio de vibración, no lo comprende ni lo aplica. Porque sigue conectándose con bajas vibraciones. El principio de ritmo vive en los extremos y se apega, porque no tiene conciencia de que todo cambia. Por principio de vibración y ritmo, todo está cambiando continuamente. Se polariza en lo negativo por ignorar el principio de polaridad. Piensa una cosa, pero siente y hace otra, porque ignora el principio de generación. Y la negatividad que lleva por dentro la expresa por fuera por principio de correspondencia. Bien, todo el desastre de ignorar los principios universales. Ok, ¿qué otra cosa ignorar? ¿Qué otra cosa trae sufrimiento? Ignorar que nada es para siempre. ¿Y cómo se llama eso? O sea, nada es impermanente, ¿no? Exactamente, ignorar la impermanencia, creer que las cosas van a durar para toda la vida. El tema no es que tengas el auto que necesitas o te gustaría. El tema no es que tengas la casa o la mansión en la que te gustaría vivir. Eso no es un problema, ni es causa de sufrimiento. Que tengas la ropa que te gusta, tampoco. O incluso la pareja o la familia que deseas. El tema es que creas que eso va a ser para siempre, que eso va a durar eternamente. Y vivas como si eso vaya a durar para siempre. El ignorar, que a veces es un juego de la mente, es ignorarlo a propósito. Ignorar que eso es impermanente. Y por eso la gente no quiere hablar de la desencarnación. Y ve la desencarnación como algo malo, cuando en realidad es parte del proceso de la vida. Yo siempre me acuerdo que en los últimos años de la escuela secundaria tuve un profesor, Hermes Pacerini, que fue tal vez el mejor profesor que tuvimos en el colegio, y él supuestamente tenía que dar literatura, nunca dio literatura, siempre nos habló de otros temas súper interesantes, nos ponía a pensar y comentaba que en una oportunidad les había propuesto a los estudiantes hacer un trabajo sobre la muerte, sobre, por ejemplo, cómo las diferentes culturas o religiones abordaban el tema de la muerte. Y que al día siguiente, la mitad de los padres de los estudiantes del curso vinieron a reclamarle que cómo era posible que fueran a hablar de un tema tan negativo. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Que una buena parte de la sociedad cree eso. Lo ve como algo negativo cuando es parte de la vida. Una buena parte de la sociedad lo piensa de esa manera. Piensan que es una negatividad cuando no es negatividad. Es algo que va a suceder de todas maneras. Es parte del proceso de la vida y no hay cosa más estúpida que ignorar, que querer a propósito ignorarla. Porque evadirlo, lo único que hace es que se profundice el temor hacia eso que no se conoce, a eso que se busca evitar.
Entonces, ¿por qué les pongo esto? No sé si ustedes han visto esta película, El Pequeño Buda, alguna vez. Hay una escena en la película donde están en Katmandú, en Nepal. Están un estadounidense que es el padre del personaje, de uno de los personajes principales de la película, con unos lamas. Y este personaje le pregunta a uno de los lamas qué es la impermanencia. Y están en un lugar muy central en el que nosotros hemos estado, en la stupa de Swayambunat. Están en el centro de Katmandú, donde hay un gentío, que es como decir acá estar en Larcomar, ¿sí? Imagínense que están en Miraflores, en Larcomar, no sé, un sábado a las 4 de la tarde, donde está lleno de gente. Está lleno de tiendas todo alrededor. Y le preguntan al lama, y ellos tomándose un cafecito, nosotros tomándonos un cafecito en el Starbucks de Larcomar, ¿no? Y ustedes preguntan, bueno, ¿y qué es la impermanencia? Y alguien le dice, la impermanencia es esto. Dentro de 100 años, todas estas personas que estás viendo y nosotros no vamos a estar acá. Eso es la impermanencia. Bien, vamos a avanzar un poquito con el tema. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Hoy? ¿Tienen preguntas? ¿Están cansados? ¿No? Ok. Yo tengo un comentario. Dime. Reforzando el tema de la muerte, hay un cuento que se llama El soldado y la muerte, y es donde un soldado captura la muerte. La gente se pone feliz por una semana, pero en los 15 días ya nadie puede soportar, porque realmente, o sea, el proceso de la muerte es necesario, ¿no? Y van donde el soldado y le dice, libera la muerte, porque el mundo se está volviendo un caos. Ah, no he leído nunca ese cuento. Es un cuento clásico del narrador de cuentos, pero hay... ¿De quién? El narrador de cuentos es una serie antigua, ok. sí. Entonces ahí te denota mucho de que si no existiese la muerte se pierde el equilibrio. A ver, la desencarnación es cambio. Solo cambio. ¿Sí? Y la vida es cambio todo el tiempo. Entonces, nosotros no hablamos necesariamente de dejar el cuerpo físico, sino que es psicológicamente morir al pasado, no vivir en lo que fue ayer, en la semana pasada, hace una semana atrás. Por ejemplo, a veces hay conflictos en un grupo, ¿no? Hay una situación en un grupo, de metafísica me refiero. Y se llama la atención al respecto de lo que ocurrió para que eso se resuelva o se corrija. Y hay algunas de las personas involucradas que una semana después, o un día después, o un mes después, vienen al facilitador y le dicen, ay, discúlpame por lo que pasó la semana pasada, bla, bla, bla. Y el facilitador ni se acuerda de eso. Si usted vive en el presente, en el aquí y el ahora, usted no puede andar arrastrando lo que pasó una semana atrás, o un mes atrás, o un año atrás. Pero esa persona que hace eso y dice eso, hace un día, una semana, un mes o un año que viene arrastrando un muerto. Lo viene arrastrando psicológicamente. Vive en el pasado. Sí, Luis. O sea, yo entiendo esto también como que bueno, eso se llama el problema. La situación es que la persona se identifica con el cuerpo que ve en el espejo, con lo que ha visto desde muy niño. Ahí vamos. Desde muy chiquito. Ahí vamos. Okay. Esta ignorancia produce lo que se llama el yoísmo, o el creer que somos la personalidad y vivir para la personalidad. Yoísmo, que puede ser sinónimo
o implicar egoísmo, orgullo, creer que somos el cuerpo que vestimos. La personalidad, es decir, lo que pensamos, nuestra ideología, los sentimientos que tenemos, la manera de sentir, ¿bien? E ignorar entonces el verdadero ser, que es la presencia de Dios en nosotros. Cuando creemos que somos la personalidad, estamos ignorando el real ser en nosotros. El vivir para la personalidad, entonces, hace que querramos acumular cuestiones, enriquecerla, engrandecerla, magnificarla, sobre todo que sea más grande que la de los otros, o más linda, o mejor, o más rica, o más famosa, o distinta, simplemente. Y eso hace surgir los deseos egoístas y los apegos. Esos deseos egoístas y apegos son a los que se refiere Gautama como la causa del sufrimiento. Pero que ya vimos que eso tiene su origen en la ignorancia. O sea, la ignorancia es la causa primera y última del sufrimiento. Porque da origen a los deseos egoístas y a los apegos, que son los que directamente hacen sufrir. Cuando decías el cargar la mochila de algo que pasó hace 2, 3 semanas, es porque en verdad no me doy cuenta de lo que hice para generar esa reacción. Y por lo general lo estoy repitiendo. Porque si es que yo me diera cuenta que una actitud mía generó una reacción negativa, pero no la identifico ni la acepto ni me doy cuenta que esa conducta estaba mala. Y como siempre la repito, cargo la mochila, ¿no? Porque esa es mi justificación. Ok, vamos a ver una cosa. Si alguien ha hecho algo incorrecto que generó un conflicto, ¿eso que se hizo se puede cambiar? No. Bien. Entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, no voy a cambiar lo que hice, pero probablemente cargo la mochila porque ando repitiendo esa misma conducta. Supongamos que la persona había un jarrón chino o un vaso de cristal de Murano. ¿Saben qué es el cristal de Murano? Sí. Y la persona en un descuido lo tiró al piso y se quebró. Bien, tú me dices, estoy cargando esa mochila porque sigo repitiendo esa acción. No es cierto, tú no sigues tirando al piso cristales de Murano y rompiéndolos. Pero Lo hiciste en su momento. Si has hecho eso, ¿qué puedes hacer para resolverlo? A ver, nada. O sea, una opción es comprar otro. Sí. Yo diría, o sea, si hay forma de repararlo, reparémoslo. Puede ser comprar uno nuevo. Puede ser que no haya forma momentáneamente de repararlo. Puede ser pedir disculpas, tal vez. En el momento. Pedir disculpas podría ser lo primero. Ahora, yo también pensaría que para uno, no es solamente pedir disculpas. Uno tiene la próxima vez, ¿qué fue la torpeza que me llevó a esto? ¿Será que me estoy moviendo torpemente? A eso iba yo. ¿Que ando dormido por la vida? Entonces, a ver si eso hace que yo esté más atento y haga un esfuerzo por estar más alerta de cómo me muevo, por dónde camino, cuáles son mis movimientos para no dañar nada y no romper nada. Vamos.
Sí, justo a eso iba, Sí. el momento de hacer clic y darme cuenta de que mi forma de moverme está siendo torpe. Bien. Entonces, ahora, repetir la idea. Soy un estúpido. Mirá, me llevo todo por delante. ¿Sí? ¿Cómo hice eso? Soy un animal. Todo eso sirve para algo. No. ¿Estar repitiéndolo una semana, un mes, un año? No. No sirve para nada. A eso nos referimos con estar arrastrando un muerto. O sea, porque estás arrastrando el pasado. Algo que ya no es, que no está más. Lo que hay que hacer es tratar de, en la medida de lo posible, subsanar el error, si acaso es posible. O enmendarlo. Y si no se puede enmendar eso, a ver, hacer algo equivalente, que sea igualmente, que sea tan positivo como negativo el error que cometí, para equilibrarlo. ¿Vamos? Bien. Sí. Entonces, los deseos y apegos a su vez generan odios y rechazos. ¿Por qué? Porque cuando estoy apegado a algo y surge del apego, el miedo puede ser el miedo a perderlo, el rechazo a perderlo, o el resentimiento, el odio hacia aquel que me lo quite o que me dificulte el poder acceder a aquello que deseo. ¿Me van siguiendo? Más o menos. ¿Quieren poner ejemplos? A ver si lo están entendiendo de verdad. Sí, dime. Por ejemplo, la idea de que todo lo que haces tiene que salir perfecto. Y entonces, cuando tú te esfuerzas al máximo porque todo salga perfecto, ya te estás apegando a ese resultado. Y entonces te frustras cuando no sale. Y si no te sale perfecto, te frustra. Exacto, entonces, y esa frustración es el rechazo. Así Exacto. es. Que no quiere decir que seas un irresponsable y dejes las cosas así mal hechas. No, no se trata de eso. Haces tu mejor esfuerzo, pero si por alguna razón ajena a ti no sale, aprender a manejarlo mejor. Bien. O también porque sale perfecto, pero no hay el reconocimiento. Y tú Ah, esperas en el ese caso estás agradecimiento, apegado el reconocimiento. al ¿no? reconocimiento. Y si el reconocimiento no viene, Te da te frustración, da frustración, enojo. viene entonces el odio o el rechazo. Rechazo es cualquier sentimiento negativo, que en este caso puede ser frustración. Y el temor a que eso que rechazas suceda o a perder aquello a lo que estás apegado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nos liberamos? O mejor dicho, la liberación, si la ignorancia que genera los deseos egoístas, los apegos, los rechazos, el temor, es la causa del sufrimiento, ¿cuál es la liberación del sufrimiento? El desapegarse. El no esperar. ¿no? Lo contrario. Entonces dijimos que la causa del sufrimiento, ¿cuál es? La ignorancia. La Entonces, ignorancia. Bien. ¿Y qué es lo opuesto a la ignorancia? la sabiduría, La estudiar. sabiduría. El estudio, ¿no? El estudio puede ser intelectual. Ya les dije que hay gente que estudia metafísica, se lee los libros, conoce los 7 rayos y entonces andan vestidos de negro, porque el negro adelgaza. Pero adelgaza. ¿Sí? Y conocen además los principios universales y el poder del decreto. Pero entonces andan con bombillos de 25 watts y viven en la oscuridad porque es más barato para gastar menos luz. Porque tienen conciencia de miseria. No están poniendo en práctica lo que estudian. Eso no es sabiduría. Esas personas no tienen conciencia ni de los principios universales, ni del poder del decreto, ni de los 7 rayos.
tienen solo información. Pero sí, la sabiduría, la iluminación sería lo opuesto a la ignorancia. Muy bien. Y esa iluminación, esa sabiduría debería entonces, si la ignorancia da origen a los deseos egoístas, al apego y a los rechazos, entonces la sabiduría debería dar origen ¿a qué? A liberarnos de esos miedos que hay, ¿no? Liberarte de los miedos, de los apegos, de los rechazos y de los deseos egoístas. ¿Sí? Bien, ahí tenemos. ¿Podemos leer? Liberación del sufrimiento, que es sinónimo de nirvana. Nirvana quiere decir cesación. ¿Cesación qué? Cesación del deseo egoísta, cesación del apego, cesación del rechazo, cesación del miedo, cesación de la ignorancia, que son todas causas de sufrimiento. ¿Leemos? Vamos. Si sientes apego o rechazo por algo, eso te ata y te causa sufrimiento. Por lo tanto, la liberación del sufrimiento consiste en la total extinción y cesación del deseo egoísta, liberándose de su dependencia. Muy bien, gracias. Entonces esa cesación es también cesación del yoísmo, del creer que uno es la personalidad. O sea, cuando te das cuenta que no eres la personalidad. El otro día estaba en un lugar, en una ciudad, y entonces había una persona que supuestamente estudia metafísica. Y la persona en un solo día me ha repetido al menos 20 veces el puesto que ella ocupa en una organización. Porque yo soy bla, 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 bla. Y porque en esta organización donde yo soy bla, 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 a lo largo de un día, al menos 20 veces lo repitió. Y en 4 días que estuve, no hubo un solo día donde no lo repitiera. ¿Cree que eso? O sea, a mí me provocaba en un momento decirle, pero ¿cree que soy estúpido, estoy sordo? O sea, si Luis Villanueva es psiquiatra en un hospital, me dice, porque yo soy psiquiatra en el hospital tal y tal, yo no necesito que me lo repita 20 veces, ni él tampoco necesita decirlo, a menos que los dos seamos unos idiotas. Porque tú se lo preguntas todos los días. Ahora, ¿por qué esa persona estaba repitiendo eso todo el tiempo? Sí, Luis. Yo creo que es porque necesitaba reafirmarse y estaba poniendo su estabilidad emocional inclusive en esa... Porque ella cree que es eso. En ese cargo que ella tiene, ¿no? Ella cree que es eso. Esa persona cree que es eso. Eso es yoísmo. A eso nos estamos refiriendo con yoísmo. Creer que uno es la personalidad. Pero un cargo... O sea, ayer, por ejemplo, Keiko Fujimori asumió el cargo de presidente del Perú. Y ella lo dijo, vamos a ocupar este cargo por no sé cuántos son, 1026 días, no sé cuánto. Sí, él dijo el número de días, por 5 años, ni un día más, eso lo dijo. Eso lo digo. ¿Bien? Okay. Vamos a grabar. Entonces, ese cargo es impermanente. Porque todo lo que tiene principio tiene final. Tú no te puedes creer que tú eres eso. Tú no eres eso, tú tienes, momentáneamente, ocupas ese cargo. Que el día que lo pierda va a sufrir. O el día que lo dejes, ya no es tuyo, listo. ¿Comprende? Esto no quiero decir que tú no digas, yo trabajo en tal lugar o tengo tal título. Lo normal, lo dices una vez y ya. Pero si lo estás repitiendo y repitiendo es porque estás aferrado a eso.
Es como que Olenka que tiene una hermosa pendiente de amatista, estuviera cada 5 minutos. ¿Y viste mi amatista? Sí, hermano, ya la vi. O sea, la vi cuando nos encontramos esta mañana. Dije, qué bonita amatista. Y ya. La sigo disfrutando cada vez que la veo, pero no necesito que me lo diga. Bien. Entonces, y nos falta la cuarta noble verdad, que es la forma de liberarse del sufrimiento, que es el noble óctuple sendero o las 8 causas de la felicidad. Bien. Entonces, las 4 nobles verdades, ¿podemos recordar cuáles son? El sufrimiento, la causa del sufrimiento, la liberación del sufrimiento y la forma de liberarse del sufrimiento. Que como vimos es un método práctico, lógico para resolver cualquier situación. Es lo que hace cualquier paciente que no sabe nada de metafísica para liberarse de una apariencia de dolor o de enfermedad. ¿Bien? Si ustedes comprenden el noble octuple sendero, van a darse cuenta que es lo mismo. No necesitan memorizarlo, porque todo se deduce. Correcta comprensión o comprensión positiva. ¿Qué será? ¿Qué piensan que será? ¿Qué creen ustedes que será que hay que comprender? Comprender tal cual, o yo lo diría así, como que tomar conciencia de lo que es, de lo que me va a llevar por el camino del medio. ¿De qué hemos estado hablando hasta ahora? Desde que empezamos esta actividad. Que el sufrimiento existe. Del sufrimiento, ¿qué más? De las la causa causas, del sufrimiento, ¿qué más? de su liberación. De la liberación del sufrimiento. Y de la forma. Ahora estamos hablando de la forma de liberarse del sufrimiento. ¿Qué creen que hay que comprender? El sufrimiento. Eso. La correcta comprensión es comprender esto. Todo lo que hemos estado haciendo hoy hasta aquí es correcta comprensión. Cultivar la comprensión positiva. Y con ello incluimos comprender los principios universales, comprender los 7 rayos, comprender la constitución humana. Todo eso es correcta comprensión o comprensión positiva. ¿Bien? Ahora, cuando empezamos a estudiar metafísica, empezamos por ahí. ¿Qué es lo primero que ustedes estudian en metafísica? Principio de mentalismo. El mentalismo. mentalismo. ¿Y el mentalismo qué propone? Que lo que uno piensa y siente se manifiesta. Ok, ¿y eso cómo lo aplicas? Empezar a identificar. O sea, ¿cuál es el objetivo de aplicar el principio del mentalismo? ¿Cuál es el objetivo de aplicar? De que uno... Es el primer objetivo de la metafísica. De ser positivos. Exactamente, el ser positivo. Maravilloso. Ahora, para poder aplicar el principio de mentalismo, ¿qué es lo que necesitas? Primero que nada, primero de pensar en positivo o hacer un decreto positivo, ¿qué necesitas? Tener la intención de hacerlo. De pensar positivo. Darte cuenta que estás negativo. ¿Y antes de eso? Estar positivo. Saber que te conviene pensar positivo. ¿Saber? Saber que te conviene pensar positivo. Y eso implica saber qué cosa. El principio. El principio. Si tú no sabes, si tú no conoces
y comprendes el principio del mentalismo, ¿cómo lo vas a poner en práctica? Si tú no sabes, tú primero lo estudias, lo reflexionas, lo comprendes y lo aplicas. ¿Cómo pones en práctica algo que no sabes que existe? O que no comprendes, que no lo conoces realmente. O no lo comprendes realmente. ¿Me siguen? Bien. Entonces, lo primero es recta comprensión. Todo lo que hemos estudiado, comprender las 4 nobles verdades, comprender los principios universales, comprender los 7 rayos, comprender la constitución humana es correcta comprensión. Y eso se va desenvolviendo, ¿sí? Esa comprensión. Bien, entonces, recto pensar, recta palabra, recta acción. ¿Qué es? Eso ustedes lo estudian en metafísica también. Es el cuadrante de causación. Es el cuadrante de causación. ¿Quién lo dijo? Es el cuadrante de causación, exactamente. Cuando el Gautama habla de correcto pensar, esa palabra, recuerden que el Buda habló hace 2600 años en un idioma que se llamaba Pali, o que se llama Pali. Esa palabra que se tradujo, o frase que se tradujo como correcto pensar, se traduce también como correcta intención. ¿Por qué? Porque cuando el Gautama habla de correcto pensar, se refiere tanto a pensar y sentir. Intención es un pensamiento con sentimiento, un pensamiento con motivación. Entonces él está incluyendo los 2 primeros puntos del cuadrante de causación allí, en recto pensar o recta intención, que es pensar y sentir positivamente. Si tienes correcta comprensión de la enseñanza, ¿cómo va a ser cómo vas a pensar y cómo vas a sentir? Positivamente. Si pensás y sentís positivamente, ¿cómo vas a hablar? Positivamente. Y si tenés correcta comprensión, correcto pensar y sentir, correcto hablar, ¿cómo va a ser tu acción? Igualmente positiva. Muy bien. Luego se agrega correcto medio de vida o medio de vida positivo, que está de alguna manera involucrado en una acción positiva o la recta acción, porque se refiere a que tu medio de vida, tu trabajo, no dañe directamente o indirectamente a nada ni a nadie. ¿Sí? ¿Qué sería, por ejemplo, un medio de vida negativo? Vender alcohol. ¿Por qué? Porque con eso vas a dañar el cuerpo físico de la persona y también puedes dañar familias y producir alcoholismo y todo. Exactamente, eso puede producir adicción, puede producir accidentes y demás. Sí. Entonces, aunque tú no te estés bebiendo el alcohol, pero produciéndolo o vendiéndoselo a otros, estás promoviendo El consumo. el alcoholismo y la estupidez y la brutez y los accidentes. Le quito poder a todo eso. Pero entonces, eso es de evitar. Bien, luego, esfuerzo positivo. ¿Qué será en ese caso el esfuerzo positivo? ¿Me viene? ¿Qué tiene que ver con todo lo demás? Es la voluntad para hacer las cosas bien. ¿La voluntad para qué? Para hacer las cosas bien. ¿Qué cosas? El pensamiento. Exacto. La comprensión. Es esforzarte por desarrollar la comprensión. Esforzarte por pensar positivo, por hablar positivamente, por actuar positivamente y por mantener un medio de vida positivo. Y para que te puedas esforzar y puedas desarrollar una comprensión positiva, un pensamiento positivo, una palabra positiva, una acción positiva y tener un medio de vida positivo, necesitas estar atento a lo que piensas, a lo que sientes, a lo que dices, a lo que haces, a aquello en lo que estás trabajando y si te estás esforzando o no por ello. ¿Vale? ¿Le sigue?
¿Se dan cuenta cómo de un punto del noble óctuple sendero se desprende el siguiente? ¿O se desprenden los demás? El esfuerzo positivo y la observación positiva hay que aplicárselo a todos. Y la comprensión también hay que aplicárselo a todos. Tú tienes que comprender qué es pensar positivo, qué es hablar positivo, qué es actuar positivamente, qué es tener un medio de vida positivo. Tienes que esforzarte por ampliar tu comprensión positiva, por pensar y sentir positivo, hablar positivo, actuar positivo, tener un medio de vida positivo y por observar. Y tienes que observar para que entonces comprender más y ampliar tu comprensión positiva. Tienes que observar para darte cuenta si tu pensamiento y tu sentimiento es positivo o negativo. Y poder hacer el esfuerzo para cambiarlo. Tienes que observarte si hablas positivo o negativamente para hacer el esfuerzo de hablar positivo y dejar de hablar negativamente. Tienes que esforzarte por actuar positivamente y dejar de actuar negativamente. Tienes que esforzarte por tener un medio de vida positivo y si tienes un medio de vida negativo, cambiarlo. Vamos. Y si tú haces todo eso te lleva a la meditación. Que en realidad la palabra que el Buda usa en Pali no es meditación. El término que se usa en Pali es samadhi. Samadhi es el último paso de la meditación, que es contemplación, que es unión con Dios, unión con tu ser. Esa recta meditación es alcanzar la unión con tu ser interno, con tu Cristo interno. Si tú pones en práctica todos los pasos del noble óctuple sendero, eso eventualmente te lleva a que tú seas uno con tu Cristo interno. ¡Vamos! ¿Tienen preguntas? Yo Sí. acabo de darme cuenta que las tres últimas causas son finalmente lo que te sostienen las 5 primeras. Y esas tres... Explícamelo. Esas tres últimas causas... ¿Cuáles? Recto esfuerzo, recta observación y recta meditación pareciera ser la llama triple que sostiene todo lo demás. Bien. Gracias. Es así, vamos a verlo. El noble óctuple sendero está representado por la rueda del Dharma o la rueda de la enseñanza, que es también, fíjense, parte de la trisignia, que es el símbolo de la metafísica. Donde en esta rueda, que tiene 8 rayos, cada uno de los rayos es uno de los pasos del noble óctuple sendero. Vamos a recordarlo, ¿sí? El primero es comprensión positiva, pensar positivo, palabra positiva, acción positiva, medio de vida positivo, esfuerzo positivo, observación positiva y meditación positiva. Vamos. ¿Qué pasa con una? ¿Por qué será una rueda? Y no inventaron un cubo. A un cubo o una forma geométrica con 8 caras. ¿Qué pasa con la rueda? Cuando comienzas todo fluye, gira. Y se retroalimenta. Oigan esto. Si tú tienes un poquito de comprensión, llegaste a tu primera actividad de metafísica, aprendiste solo el principio de mentalismo y eso es todo lo que sabes. Y tienes un poquito de comprensión. Entonces lo empiezas a aplicar, a practicar. Empiezas a pensar positivo, aunque sea un poquito. Menos negativo que antes. Hacer el esfuerzo por pensar en positivo. Por supuesto, para poder esforzarte en pensar en positivo, tienes que observarte. Estás aplicando el esfuerzo
y la observación positiva. Entonces empiezas a darte cuenta cuando estás pensando negativo y lo reemplazas por el pensamiento positivo. Empiezas a hablar también más positivamente porque empiezas a observar cómo hablas tú, cómo hablan los demás y a cambiar tu manera de hablar, haciendo el esfuerzo por hablar más positivamente. Igualmente tus acciones. Empiezas a actuar en forma más positiva. Evitar hacerle daño a los demás y tratar de ayudar a los demás. Esforzándote y observando cómo actúas. También empiezas a observar cuál es tu medio de vida, que tu medio de vida no daña a nadie. Y haces también el esfuerzo por mantener ese medio de vida positivo o cambiarlo de negativo a positivo si es el caso. Y además vas meditando sobre todo esto. Y así, a través de la práctica del pensar positivo, hablar positivo, actuar positivamente, el medio de vida positivo, esforzándote por ello, observándote y meditando, vas ampliando tu comprensión. Como dice Connie Méndez en las primeras páginas de Metafísica 4.1, se te van despertando celulitas cada vez que, a medida que vas leyendo y releyendo los libros de metafísica, que vas participando de las actividades de metafísica. Aun cuando aparentemente estés escuchando hablar de un tema similar o del mismo tema, pero cada vez que oyes, si estás atento y estás practicando, descubres algo nuevo, amplías tu comprensión. Y esa mayor comprensión te permite que tu pensar positivo sea mayor todavía, que tu manera de hablar sea más positiva, y así va dando vuelta la rueda. Y tú poniéndolo en práctica, vas expandiendo tu comprensión, hasta que cuando esa comprensión es completa y total, esa comprensión es iluminación o sabiduría. Y ahí se detiene la rueda. Ahí se detiene la rueda y ya no genera. Es cuando ya eres una iluminada. Cuando la comprensión es completa, esa comprensión es sabiduría o iluminación. Y meditación es unión con tu ser interno. Porque ya tu pensar, tu palabra, tu acción, tu medio de vida, todo es completo. Han llegado al sumo. Esto el señor este lugar que están viendo aquí se llama Chaucandi. Es el lugar donde, yo creo que por ahí estabas en ese viaje, Luis, ¿verdad? Ahí está. Yo creo que sí, Luis está por ahí. Esto fue un viaje que hicimos a India en el año 2000, Ese fue el primero. 2018 o 2017 o 2018. Este es el lugar donde el señor Gautama se encontró con los 5 ascetas que lo habían acompañado durante ese periodo de búsqueda de la causa del sufrimiento, de la liberación del sufrimiento, y allí los encontró después de alcanzar su plena clarificación o concienciación. Y se fueron muy cerquita de ahí al sitio donde está esta stupa, en un lugar que se llama Sarnath, cerca de la ciudad de Benares, en India. Estas son fotos en distintas épocas, ¿no? En distintos años. El lugar se llama Isipatana o el Parque de los Ciervos, cerca de Benares, en India. Allí el señor Gautama comunicó por primera vez a estos 5 ascetas, o estos primeros 5 estudiantes, las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. Vamos a culminar la actividad de hoy escuchando la llave tonal del señor Gautama, que es la canción de la India de la ópera Sadko
de Nikolai Rimsky-Korsakov. No sé si llegaron, la poesía es maravillosa, no sé si llegaron todos a leerla, pero está describiendo el gran silencio.
¿Quieren que la escuchemos de nuevo? No, está al máximo, ¿verdad? Sí. Por ahí tengo la letra, pero no sé, hay quién es lo suficientemente hábil con el inglés. Dice que hay un pájaro, ¿no? Con una cara de doncella. Sí, vamos, lo ponemos, ¿quieren? No es difícil. Se llama La canción de la India. Es un invitado de la India, un invitado a Palacio, y él entró en una canción describiendo las maravillas de la India. Dice, innumerables son los diamantes en las cavernas de piedra, innumerables las perlas en lo profundo del mar, en la milagrosa y antigua y lejana India. En medio de lo profundo del océano hay un gran rubí. Un maravilloso rubí. Y sobre ese rubí hay un fénix, el ave fénix. Un ave con el rostro de una doncella. Todos los cantos de esta ave son celestiales. Dulces son esas canciones. Dulce es su canto. Cuando extiende sus alas, cubre todo el océano. Todo aquel que oye el canto de esa ave lo olvidará todo. Vivirá en el eterno ahora, en el eterno presente. Y vuelve a repetir, innumerables son los diamantes en las cavernas rocosas, innumerables las perlas en el profundo océano de la maravillosa y lejana India.
Ay, miren las bailarinas están haciendo el mudra de Avalokiteshvara. ¿Lo ven? Qué bello, lo que pasa es que no lo llegamos a ver en ángulo de frente. Qué maravilla. Gracias. Gracias a todos. Bueno, hacemos nuestra práctica de la prosperidad.